Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestra lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos del 31 al 34. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era en gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua implica de que ya en el cuerpo de Jesús ya no había. Eso fue lo último, la última gota de sangre. Cuando ya de una abertura en el cuerpo, una herida, lo que sale es agua revuelta con sangre, es porque ya no hay sangre. El Señor había derramado toda su sangre en la cruz del Calvario. Y quiero que esto lo tengan un poquito aquí en la mente, porque hoy nos vamos a meter en una continuación de lo que estábamos hablando el domingo pasado, cuando hablábamos de la provisión de Dios para que nosotros podamos vivir en victoria, para que nosotros podamos vivir de acuerdo al estandarte de Dios, para que en vez de estar perdiendo el tiempo descalificándonos, nos demos cuenta de que Dios hizo provisión para que nosotros podamos hacer todas las cosas que Él nos manda hacer. En el lenguaje que se maneja en el ámbito de la iglesia, hay una frase que se usa tanto en medio de nosotros que ya no la usamos, la abusamos, al punto tal que muchas veces la fuerza, el mensaje, el significado profundo que tiene, se pierde. Porque simplemente agarramos esta frase a veces como un amuleto o a veces como un dicho, como que si fuera un encanto, que al decirlo, pum, instantáneamente viene la protección de Dios sobre nosotros. Pero Dios conoce el corazón de nosotros y sabe cuándo hacemos las cosas con un corazón honesto, con un corazón, ah, ¿cómo le diría? Sincero. Cuando no hacemos las cosas simplemente, no decimos las cosas simplemente por decirlas, sino que hay un sentir y una convicción detrás de las palabras. Esta frase es, hay poder en la sangre de Cristo. Y ustedes se lo habrán escuchado a un montón de hermanos y hermanas dentro de la iglesia, hay poder en la sangre de Cristo. Al punto de que esta palabra la convierten en un cliché. Un cliché es una frase que de tanto usarla, pierde el significado. Y esto es algo que no debiera de pasar con nosotros. Tenemos que darle su lugar a la sangre de Cristo. Para Dios, hermanos, la sangre de Cristo está en primer lugar. La razón por la que decimos hay poder en la sangre de Cristo es porque la palabra de Dios enseña de que para poder entablar esa relación con Dios, la sangre de su Hijo tuvo que ser derramada para poder nosotros ser cubiertos por ella. Y al ser cubiertos por ella, estar en la presencia de Dios sin ningún problema. Una persona que no está limpia, que no está purificada por la sangre, se mete en problemas. Creo que ahí cae muerta. Pero nosotros que somos cubiertos por la sangre de Cristo debido a esa confesión de fe, de aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, y entonces de una forma sobrenatural somos cubiertos por su sangre al convertirnos de corazón, por supuesto, entonces uh,
lo que Dios ve al mirarnos. No es los pecados, no es las fallas, no es lo que éramos, sino que Él lo que ve es la sangre de su Hijo cubriéndonos. Y esta sangre es la que nos da, hermanos, la osadía, la valentía para estar delante de Dios y, hermanos, poder recibir el socorro oportuno, como dice la palabra. Y entonces, amados, tenemos que analizar qué es lo que pasa aquí. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, hermanos, yo lo considero como un compuesto de 3 elementos. Primero es, eh, el conocimiento de la palabra de Dios. Luego, la revelación de la palabra de Dios. Y no crea que conocimiento y revelación es lo mismo. Ya vamos a explicar eso. Y luego, el sometimiento, o sea, la obediencia implícita a Dios. Cuando digo de conocimiento, hermanos, el Señor mismo lo dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos un mandato de estudiar esta palabra, leerla. Yo sé que a algunos les da sueño leer la Biblia y por eso no lo hacen, pero por eso están enclenques espiritualmente. La lectura de la palabra de Dios tiene que ser nuestro pan diario, el pan nuestro de cada día. Luego tenemos, decíamos, la revelación. La revelación, hermanos, usted puede leer la palabra y si usted se fija, le pone atención, hay un montón de sectas cristianas. Cada uno tiene un concepto distinto al otro. Cada uno como que tiene una revelación que no tiene nada que ver con la revelación divina, sino más bien con el intelecto humano. Y entonces el hombre, el ser humano llega a conclusiones acerca de la palabra de Dios por su propia mente y no por revelación del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser, hermanos, guiados por el Espíritu Santo para todo tiempo. Y después decíamos, pues, que el último elemento es la obediencia. Este elemento, hermanos, es la manifestación de nuestra fe. Cuando ya hay principios, cuando ya hay palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, la obedecemos al pie de la letra, porque así es como nuestra fe es manifestada. Y entonces, hermanos, vamos a dejar este tercer elemento de la obediencia por un lado a un lado. No es que no sea importante, pero nosotros tenemos que comprender qué es lo que Dios nos quiere decir acerca de la sangre de su Hijo. Mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Los elementos de la Santa Cena, pues, es jugo de uva y un pedacito de pan que, hermanos, algunos dicen es un símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo. Cristo dijo: esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan; esta es mi sangre, refiriéndose al vino. Nosotros tomamos jugo de la vid, jugo de uva, claro, pero no le quita validez a lo que hacemos. Y entonces, hermanos, ¿por qué el Señor dijo: el que bebiere mi sangre, el que comiere mi cuerpo? Dice. Y entonces uno se queda haciendo conjeturas. ¿Qué habrá querido decir el Señor con esto? Pero es un acto conmemorativo del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo es un acto sobrenatural. Dentro de nosotros ocurren cosas que a veces ni nos damos cuenta porque nuestra percepción espiritual está un poquito atrofiada. No buscamos a Dios de la forma en que tenemos que buscarlo, en oración, en ayuno, para tener esa revelación de la que les hablaba hace un rato. Y entonces tenemos que tener, pues, una comprensión completa de la sangre de Cristo. Para Papá Dios, la sangre de su Hijo es primero. Vamos a entender algo acerca de la sangre de Cristo y qué es lo que hace que la sangre de Cristo sea algo fuera de serie. Para empezar, Jesús no fue concebido por José, el esposo de María. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y entonces en la sangre de Cristo no hubo esa transmisión genética
del pecado. Su sangre era pura, su sangre era santa, su sangre era limpia, su sangre vino a ser, hermanos, la moneda que Dios mismo usó para comprarnos a nosotros, para rescatarnos de la condenación, pero también para darnos comprar la herencia celestial a la cual tenemos acceso, está a nuestra disposición hoy en día. Y ojalá que entendamos esto para que empecemos a caminar en una dimensión de fe nueva, robusta, fuerte, que impacte al mundo. En el Viejo Testamento vemos, hermanos, una descripción bien detallada de los sacrificios que Dios requería los sacerdotes hiciesen para poder poner al pueblo en una posición buena delante de Él. Una posición que era temporal, porque cada vez que pecaban tenían que venir con un sacrificio que los limpiase de pecado. En cambio, con Jesucristo nosotros tenemos el sacrificio perfecto que nos limpia de una vez por todas. Amén. Y entonces, amados, esta sangre nos da esa posición de aceptación delante de Dios. Hay mucho creyente, hermanos, que todavía cree que Dios lo quiere castigar, que Dios ya lo descalificó, que está en mala posición delante de Dios, pero lo que Dios hizo cuando la sangre de su Hijo fue derramada y después esparcida a nosotros por medio del Espíritu Santo, fue calificarnos para el reino de los cielos. Escúcheme, fue calificarnos para el reino de los cielos. Quitando, hermanos, todo el pecado, la barrera que existía entre Dios y el hombre, fue quitada de en medio porque esa sangre que nos cubre la tumbó. Y ahora yo puedo venir al Padre, hermano, aunque haya pecado, aunque haya andado haciendo lo peor, haya lo que haya hecho, yo puedo venir al Padre, pedir perdón por haber actuado mal, y el perdón está garantizado, la comunión continúa, el Padre tiene sus brazos extendidos y me abraza una vez más. Es por eso que la palabra se presta para que muchos crean que una vez salvo, siempre salvo. Pero no es esto por lo que estoy advocando, sino que estoy advocando, hermanos, por una salvación eterna, una salvación incomparable, una salvación a la cual no teníamos acceso hasta que la sangre de Cristo vino y nos cubrió. La salvación se pierde, hermanos, les voy a decir cómo, cuando usted voluntariamente rechaza la sangre de Cristo, el plan de salvación para su vida. Y esto puede pasarle a una persona que pudo haber andado caminando con Dios por un buen rato y de repente el diablo le metió zancadilla y cayó. Y después su mente, su conciencia quedó trastornado todo y ya el mensaje ya no le pudo entrar de nuevo. Y esta persona pues perdió la salvación, quedó descalificado, pero no porque Dios lo descalificó. Lo que Dios hizo fue calificarnos para poder entrar al reino de los cielos. Calificarnos para poder estar delante de Él, en su presencia. Somos aceptados. Somos un 10 para Dios. Somos una A+ para Dios. Y quiero que esto penetre su mente. Si usted es un creyente verdadero que no está jugando con su fe, hermano, esta convicción tiene que estar dentro de usted. Hay mucho creyente, hermanos, que su conciencia es tan sensible que ahí andan con unos complejos de culpa que no les permiten crecer espiritualmente. Y nosotros hemos sido llamados a crecer, a ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero para ello, hermanos, muchas veces tenemos que eliminar la religiosidad que aún persiste en nosotros.
echarla fuera, desecharla, porque lo que hace es ser un lastre, ser un estorbo, una piedra de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Cuando extendemos lo que Dios ha hecho a través de sus hijos para con nosotros, hermanos, lo que se despierta dentro de nosotros es agradecimiento. Un agradecimiento tan profundo que podemos decir, no vuelvo atrás, como dice el corito ese que le enseñamos a los niños. When I remember what you done for me, I'm never going back anymore, anymore. Cuando recuerdo lo que hiciste por mí, yo no me voy para atrás nunca más, nunca más. Y ya no queremos pecar, queremos agradar a Dios. Pero hay una fase en nuestro crecimiento espiritual en que somos bien sensibles, hermano, hasta la tentación que se nos pasa por la cabeza sin haberse producido el pecado, se nos hace pecado. Y entonces nos andamos condenando, nos andamos sintiendo culpables, nos descalificamos. Y mucho cristiano, el diablo se encarga de cerrarle, ponerle una vendaje a la vista para que no se dé cuenta de que sus pecados ya tuvieron el tratamiento divino en la cruz del Calvario. No hay pierde en el cristianismo. No hay pierde. Tenemos todas las de ganar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo todo. Y lo que Dios hace, lo hace sumamente perfecto, sumamente bueno. El plan de salvación es perfecto. Y claro, tenemos un adversario que se encarga de estarnos confundiendo, de estar trastornando la palabra, de tratar de meternos conceptos religiosos o conceptos cerrados y tratar de sacar de nosotros la semilla que Dios ha plantado. Pero yo te digo, hermano, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios sorprendente. Sorprendente. Grande. No hay Dios como nuestro Dios. Al enviar Él a su Hijo a morir por nosotros, ese acto que nosotros lo recibimos, nos hace, hermanos, ser incluidos en Cristo. Y cuando digo incluidos en Cristo, cuando Dios te ve a ti o me ve a mí, lo que Él ve es a su Hijo. Cuando Dios ve la sangre de su Hijo, Él ve a su Hijo. Su Hijo que vino a impartir vida al ser humano. Su propia vida, su propio cuerpo, aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Solo imagínese eso, el peor acto de injusticia en toda la historia de la humanidad es Cristo muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. No merecemos nada. Nada. La obra de salvación la hace Dios. Si usted se cree que está aquí espiritualmente, hermano, ya se le subió el humo a la cabeza, créamelo, se va a llevar una gran sorpresa cuando le toque estar delante de Dios. Porque la palabra misma lo dice, no es por obra para que nadie se gloríe, porque este es un don de Dios. Amados, esa sangre tiene poder. Esa sangre nos reconcilia con Dios. Esa sangre es la fundación de nuestro caminar espiritual. Si no hay sangre, hermanos, usted puede adoptar el cristianismo, pero lo adoptaría como una religión. La religión se queda corta para llegar a Dios. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entendemos esto, hermanos. A veces como que se nos tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que lleguemos a una comprensión total de lo que la palabra nos está diciendo, de lo que el Señor nos está diciendo. En el Viejo Testamento leemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el tabernáculo. Recuérdense que el tabernáculo estaba dividido en tres partes. En dos partes. El lugar santo
y el lugar santísimo. Entonces lo que Dios quiere, que usted y yo entremos al lugar santísimo. Lo que el sumo sacerdote hacía era, primero la sangre se cubría él para entrar al lugar santísimo. Cuando él entraba al lugar santísimo con la sangre del animal sacrificado, él podía estar allí sin ningún problema, porque Dios veía la sangre que lo justificaba a él. Y lo que Dios quiere, el propósito eterno de Dios es que nosotros estemos delante de su presencia 24 horas al día, 7 días a la semana, porque Él quiere tener intimidad con sus hijos, con usted y conmigo. Y entonces la única forma en que nosotros podemos entrar al lugar santísimo donde se encuentra el Señor es a través de la sangre del Cordero. El Cordero de Dios, Jesucristo. Y hermanos, tenemos que dar el valor a la sangre del Señor. Nos damos cuenta pues que el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo por esa sangre. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo en virtud de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ese sacrificio, hermanos, no es así nomás. Tiene una profundidad que a veces no la captamos. Hay otro aspecto de la sangre de Cristo. Es la que nos da conciencia de que estamos limpios. El diablo, hermanos, ataca nuestra conciencia constantemente. Cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, cuando hemos dejado de hacer algo. Y ahí está el diablo como cuchillito de palo, diría mi esposa, que no nos deja en paz. Nos ataca y encima de eso, la palabra lo llama el acusador. Él está allá en la presencia de Dios acusándolos. Mira, fulanito hizo esto, menganito hizo esto, sutanita hizo esto. Pero con la cubierta de la sangre de Cristo, hermano, todo pecado ha sido tratado. La sangre de Cristo nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado. Y entonces tenemos que tener eso en cuenta, pero eso tampoco quiere decir de que vamos a tener licencia para andar pecando, porque todo pecado va a ser perdonado, porque cuando queremos andar en pecado, hermano, está hablando de una conversión falsa. Pero cuando queremos agradar a Dios, cuando voy a decir aquí, la conciencia nos dice, hey, eso no se dice, no se hace, no se toca, es porque Dios está tratando con nosotros. Es porque en nuestro interior ya hay una persona nueva, a quien que Dios ha creado en nosotros, y que ya esta persona nueva ya no sirve para pecar. Y nos sentimos mal cuando pecamos. Nos sentimos mal porque sentimos que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y esa es la alarma que suena, hermanos. Pero también es el aviso que nos dice, hey, tú eres mío. Dios hablándonos, tú eres mío. ¿Qué haces? A veces porque falta de una mente renovada, quizás falta de madurez espiritual, todavía caemos en pecado, un descuido. Pero seguimos siendo de Dios. En nuestro corazón tiene que estar ese sentir de no querer pecar más, hermanos. Si ese sentir no existe en tu vida, lo siento, hermano, no te has convertido. O quizás te descuidaste y echaste a perder la salvación que Dios te había dado. Y ya no vas camino hacia Dios, sino que hacia el otro lado. Pero hermanos, el diablo llega ya con Dios a ponernos el dedo. Y el Señor le dice, fulano dijiste, pero yo lo veo cubierto con la sangre de mi hijo. Caso, como dicen los gringos, dismiss. Amados, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Queremos que el reino de los cielos avance y que el mundo vea un verdadero cambio en nosotros. Tenemos que creer la palabra.
Ahorita a largos tajos hemos más o menos entendido el valor de la sangre de Cristo, pero qué lindo fuese que se metiese en la palabra y leyésemos, la escudriñásemos y nos diésemos cuenta de que qué es lo que Dios quiere que sepamos acerca de la sangre de su Hijo. Que el Señor me los bendiga a todos y que este conocimiento provoque en ustedes, hermanos, un sentir y un accionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Una obediencia implícita para, hermanos, de esa forma tener las puertas de los cielos abiertas sobre nosotros todo el tiempo, para que el diablo tampoco venga a estorbarnos y que nuestro Padre Celestial pueda ser glorificado de una manera escandalosa a través de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos, y adelante, que tenemos todas las de ganar.